tiempo para escuchar una vez más la palabra del Señor. Quisiera invitar a leer un verso en una carta, la primera carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Pablo escribió varias cartas a iglesias, escribió también cartas personales, y esta es una de ellas, a su hijo Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Algunas Biblias, la página 1100. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso verso que hemos leído. Hay tantas cosas allí, pero nos vamos a enfocar para la predicación del Evangelio en el verso 15. Cuando allí dice palabra fiel y digna, ¿a qué se está refiriendo? A la Biblia. La Biblia es una palabra fiel y digna. La Biblia no es un libro como cualquier otro libro. Recuerdo una vez un profesor muy docto dejó la Biblia al nivel de otros libros. Dijo, como los judíos tienen la Biblia y los hindúes tienen el Mahabharata y y los musulmanes el Corán, lo puso al nivel, al nivel. Pero ¿sabe qué? La Biblia es una palabra inspirada por el mismo Dios, el mismo que en Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Nuestro Creador, en Génesis 1:1, el que creó los cielos y la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ese Dios, Creador, inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la palabra de Dios. Por eso es que tienen distintos estilos en su escritura. Y sabemos nosotros que no es lo mismo leer a Jeremías que a David, o leer a Pedro que a Juan o a Pablo, no es lo mismo. Cada uno conforme a su idiosincrasia, a su cultura, a tantas cosas que hacen a la persona un individuo único. Escribieron la palabra de Dios, pero al mismo tiempo fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra fiel, fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta palabra fiel no es que contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro único. Y dentro de la Biblia leemos esta palabra fiel, este versículo que nos muestra tantas cosas, nos muestra el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo. Esta palabra fiel y digna, ¿qué es lo que dice? Que Cristo Jesús vino al mundo para. Allí cuando menciona la palabra para, conlleva el propósito por el cual el Señor vino al mundo. No dice que vino para nacer
y la gente celebra el nacimiento del Señor y se alegra ahí en diciembre, aunque sabemos que no es la fecha exacta, pero la gente celebra el nacimiento. Pero Dios no nos mandó a recordar el nacimiento. Sin embargo, nos lleva nuestra memoria, nuestra mente, a recordar su muerte, su crucifixión, su sepultación, su resurrección y su pronta venida. Y cada primer día de la semana, al partir el pan, recordamos al Señor Jesucristo. Y recordamos esta palabra fiel. No es palabra de hombres. Como decía, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso no hay errores en la Escritura. A veces algunos encuentran ciertas contradicciones, dicen, pero si estudian un poco más a profundidad, van a ver que no hay tales contradicciones. El Señor pudo haber nacido en Roma, que era el epicentro del mundo antiguo, lo más moderno de la época, y la cuna del imperio romano que gobernaba en el siglo I, pero no lo hizo. Nació en una provincia apartada, en una provincia pequeña, casi olvidada del imperio romano, en Judea, y en un pueblo, en una aldea, en Belén. Allí nació el Señor. ¿Pero para qué? Dice, vino al mundo, allí tuvo que nacer. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Él vino al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Y cómo Él nos salva? ¿Cómo Él nos salvó? Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros habíamos violado la ley de Dios. Algunos mencionan los 10 mandamientos. Hay judíos estudiosos que mencionan 613 mandamientos. Y sabe que nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios. Tratábamos por nuestros propios medios, pero no cumplimos la ley de Dios. Por cuanto por las obras de la ley ninguna persona es salvada. El Señor la cumplió perfectamente. El Señor cumplió a cabalidad la ley de Dios. Él le dijo a sus enemigos, ¿alguien me redarguye de pecado? Quería decir con esto que se levantara alguien y le dijera en qué había fallado él. Y sus enemigos, que tenían muchas ganas de decir algo en contra de él, no pueden decir nada en contra de él. Incluso dicen cosas a favor de él. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Reconocían la autoridad que tenía el Señor. Ninguno como él, una vida santa, pura y sin mancha. Y el libro de los Hebreos nos dice que tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Nosotros somos merecedores de la muerte. El juicio divino dice, somos culpables. Es el juicio divino. Merecemos la condenación eterna, pero el Señor en su amor viene a este mundo con el propósito de salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quieres ser tú salvado? Utilizamos esa palabra, salvado, redimido, convertido. También utilizamos la palabra creyente. Y una de las palabras que se utiliza también es cristiano. Cristiano. Pero sabe que en el día de hoy, si usted le pregunta a 100 personas, ¿usted es cristiano? Más de la mitad le va a decir que sí. Sí, yo soy cristiano. Algunos piensan que por bautizarse cuando niño es cristiano, por hacer su primera comunión es cristiano, por asistir regularmente a una congregación es cristiano, por tener conocimiento de la Biblia es cristiano, porque tal vez es una buena persona, entonces dice, yo soy un buen cristiano.
Por eso a veces utilizo otras palabras en vez de referirme a esa, porque quiero que se entienda que algunas personas dicen con sus labios, soy cristiano, pero en realidad nunca han renacido, nunca se han convertido, nunca han experimentado el nuevo nacimiento. Y no podríamos decir que esa persona es salvada. Deberemos apegarnos a la Biblia y decir que esa persona es una persona perdida, que va rumbo a la condenación. Como dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si me salvó a mí, te puede salvar a ti. Si me perdonó a mí mis pecados, puede perdonar tus pecados. No digas que mis pecados son muchos. El Señor pagó todos los pecados, toda la deuda quedó saldada. No hay persona que pueda decir que Dios no me puede perdonar. Hay otros que en apariencia de piedad dicen, es que yo no me perdono lo que hice. Pensando que dicen algo bueno, pero en realidad si tú lo examinas es malo, porque están poniéndose más alto que Dios. Porque Dios nuestro creador dice, yo perdono tus pecados, yo borro como una nube tus rebeliones, vuélvete a mí porque yo te redimí, yo te compré. Y la persona dice, es que yo no me puedo perdonar. ¿Te fijas? Parece una frase bonita, de piedad, pero en realidad detrás de eso hay algo que no es bíblico. Dios perdona todo pecado, Dios perdona toda maldad. Él perdona, pero para perdonarnos, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes que la provisión es para todos? ¿Te acuerdas de la historia de Noé y del arca de Noé y del diluvio universal? Que aunque algunos lo niegan, ya los científicos y arqueólogos han ido comprobando y evidenciando que nuestro mundo vivió un cataclismo universal hace aproximadamente unos 6.000 años. ¿Te acuerdas de la historia? El arca era gigante. El arca tenía capacidad para todos los que se quisieran salvar, mucha gente. ¿Pero cuántos se salvaron? Solamente 8. Nadie más quiso entrar. Y el libro de Pedro nos dice de Noé, era un pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Viene del pregón. Y el pregón significa hablar voz en cuello, en voz alta, a las personas en lugares públicos. Por lo tanto, al decir pregonero de justicia, entendemos que Noé predicó y la gente, las multitudes lo escucharon. Pero ¿cuántos le creyeron? Entraron 8. El arca tenía 3 pisos y era gigantesca, gigantesca. Lugar había, pero la gente no creyó y pereció en el diluvio. En el día de hoy estamos esperando la venida del Señor. Las personas que creen, nos iremos con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en las nubes, y estaremos para siempre con el Señor. Pero los que no creen, que dice la palabra, los que no creen se quedarán, mas los salvados se irán con Él. Que puedas decir con toda autoridad, amigo, amiga, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Cómo estás para venir al encuentro de tu Dios? Un profeta en la antigüedad decía, prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Eres muy pecador, acaso? Bueno, el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él en su cuerpo sobre el madero llevó mis pecados,
y la invitación es que pueda llevar tus pecados, tus maldades, tus iniquidades, todas las obras de la carne que has hecho, los pecados que has cometido, entrégalos al Señor. Que sea Él en la cruz del Calvario que lleve tus pecados. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que nosotros los creyentes tuviéramos paz, el Señor tuvo que soportar, sufrir el castigo eterno. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No hay acepción de personas, hay disposición de salvación para todos. Para todos. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ricos, pobres, todas las razas que hay en el mundo que Dios ha creado. Por eso que Apocalipsis dice que aquel coro celestial que han sido salvados de todo lengua, pueblo, linaje, nación, de todo el mundo. No hay excepción de personas. Este mensaje es para todo aquel que cree, al judío primeramente, también a nosotros, los gentiles, ha llegado esta palabra fiel y digna, que debe ser recibida. Es que el Evangelio es un mensaje que debe ser recibido. No es como dicen algunos, estoy caminando en el Evangelio, no es. Es un mensaje tú lo escuchas con tus oídos, y lo crees en tu corazón. ¿Cuál es el mensaje? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, al decir esto, obviamente entendemos que tenía una convicción de lo que significaba el pecado delante de Dios. Y sabes que cuanto más nos adentramos en la santidad de nuestro Dios, más fallas encontramos en nosotros. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Solamente el Señor, solamente Dios. Su sangre preciosa derramada en aquella cruz puede limpiar tu alma, puede lavar tus pecados, puede presentarte limpio y sin mancha delante de sus ojos. ¿Crees tú este mensaje? ¿Crees que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvarte? Porque tú eres un pecador, yo soy un pecador. Y si el Señor dice que vino al mundo para salvar a los pecadores, yo estoy ahí. Y el Señor vino para salvarme a mí, murió por mí, pagó mis pecados en la cruz. En su cuerpo sobre el madero llevó mis pecados. Llevó tus pecados, llevó tus maldades. ¿Cómo lo hago? Dirá alguno. Es un asunto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.